Hola, deseo se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a conversar de una manera muy sencilla con respecto a algunos elementos o a la gran mayoría de elementos que deben de tener los candidatos y sus organizaciones políticas para poder salir triunfantes, es decir, para poder ganar elecciones, y cuáles elementos no se deben contener para perder las elecciones. Es decir, y también es ahí donde surge una pregunta que dice: ¿por qué se pierden las elecciones? Fíjense, hay elementos intrínsecos que el candidato debe de poseer. Dentro de ellos se encuentra el carisma, la fluidez de habla, la empatía, la versatilidad, el conocimiento histórico, científico, popular, idiosincrático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, alterno a este, debe de tener una brand como candidato y una brand como organización política, es decir, ambas deben de coincidir para que el camino sea más fácil. Pero suele pasar de que el candidato tiene muy buena imagen, pero su partido no, o viceversa, es decir, su partido tiene muy buena imagen, pero el candidato no. Y es ahí donde, si se quiere, el trabajo se hace un poquito más difícil. Dentro de otras cosas, ya viendo los valores externos que debe de tener este candidato y o su organización como tal, es una economía, un presupuesto diseñado en base a lo que se va a gastar y lo que se va a invertir. Y sin ser menos importante, lo que es un buen marketing político, una buena estrategia comunicacional asertiva de inclusión, en el cual los votantes se sientan identificados. Y si este candidato no tiene la capacidad de tener una economía propia para sostener su candidatura, lo correcto es que acceda a inversionistas que confíen en su proyecto y que a largo plazo se le puedan retribuir sus inversiones. Dentro de los elementos también que debe de tener un candidato se encuentra la imagen de este candidato, cómo se sienta, cómo se viste, cómo habla, porque en muchas ocasiones el dirigente, el militante y el candidato se parecen demasiado en su forma de hablar, en su forma de sentarse, en su lenguaje de señas, en la fotografía, y el votante, que es quien va a depositar su confianza, se siente confundido porque entiende que se ha cualquierizado, si se quiere, la imagen del candidato. También hay algo que las personas olvidan, lo que es el lobaje en política, lo que es el lobby. Una cosa es hacer periodismo y otra es hacer lobaje de comunicación. Y en la República Dominicana se tienden a confundir estos elementos. Hay personas que tienen representantes para que emitan opiniones y otros que están para ejercer el periodismo. Esto no es ni bueno ni malo, es coyuntural, es fundamental para mantener en pie y en sustento una candidatura política en marcha, dentro de lo cual también no se puede dejar fuera los recursos tecnológicos para que las personas que no puedan llegar al candidato de manera directa o personal tenga la complacencia desde la comodidad de su trabajo o de su hogar o en su momento de hobby o de descanso,
pueda estudiar la propuesta, la comunicación, la estrategia del candidato. Pero lo más fatal, y disculpe que suene antiético esto, pero lo más abrupto que puede tener, lo más dificultuoso que puede tener un candidato es una mala imagen. Eso es lo peor. Después de morirse, lo peor es usted tener una mala imagen. ¿Y por qué? Porque ahí le hace el trabajo más difícil al asesor político y al politólogo el limpiar esa imagen, porque hay que crear dos estrategias, una para desmentir y otra para hacer, si se quiere, incisivo, una imagen pura, limpia, renovada de este candidato. Pero son estrategias que se plantean en cuanto a esto. Y otro elemento fundamental, así como lo decía en principio, es la comunicación. Que tu elector tenga la capacidad de conocer tu propuesta, tu comunicación, tu trayectoria política, tu formación. Actualmente, con la caída del muro de Berlín, 1989, 1999, 1998, todo ese transcurso de el contexto de lo que es la Guerra Fría y todos sus elementos, se fueron perdiendo lo que son las ideologías, y por ende actualmente en la República Dominicana se están viviendo discursos de momentos que no son ni bueno ni malo, sino más bien que las personas piensan en su bienestar. Son algunos de los elementos, o más bien son algunos de los elementos que debe de poseer el candidato político en su satélite, en su periferia y en él como persona, para que su candidatura sea exitosa. Y lo peor que le puede pasar a un candidato luego de tener una mala imagen es no tener asesoría. Es como usted empezar a manejar un vehículo sin tener la asesoría de un mecánico, un chequeo que le diga cuáles son los fallos, más bien a tantas millas que puede presentar el vehículo. Lo correcto es que te dejes guiar de un acompañante. Y no menos importante, otro error brutal, ya les he mencionado dos, y uno que es el más frecuente cuando se ganan las elecciones, es decir, cuando se sale triunfante y se vive todo ese momento de alegría y ebullición de las emociones, y claro, la satisfacción de saber de que se ha logrado el cometido. El candidato y la estructura entiende de que no necesita la asesoría política, y es ahí donde se convierte en un gran error vulnerable, una persona que es una presa y está propicio a caer en la improvisación. Y es ahí donde llegan las firmas de cosas que no se deben, de aprobación de elementos que no se deben, o pronunciamientos y comparecencias de cosas que no se deben. Y es ahí donde llega el fracaso y por consiguiente una mala imagen. Lo correcto es que él o los candidatos se dejen asesorar, se dejen guiar por quienes parecen ser novatos, pero que sí tienen el conocimiento actual de estos tiempos, y también que se dejen guiar de las personas experimentadas, porque es doloroso que luego de que se agote todo un trabajo enorme y largo para que se alcance una victoria, todo se eche hacia la borda por no tener una asesoría política.
Así que esto le queda a reflexión tanto a los votantes, a los militantes, a los dirigentes, como a los candidatos y a las organizaciones políticas para que presten atención a estos elementos. Así que deseo se encuentren muy bien y aquí estoy pagando el favor que les prometí que iba a hacer, es decir, pagando esa deuda que les prometí de que les iba a hablar con respecto a este tema, y el simple hecho de no tener alineado la gran mayoría de estos elementos lleva a que se pierdan las elecciones, porque muchas veces el candidato tiene buena dicción, los recursos, la empatía, pero no tiene la disciplina y no se deja asesorar. Y hemos visto muchos casos, para no entrar en detalles históricos, de que candidatos a días, a meses de ser ya asegurados a boca de urna y todas las encuestas lo han dado como triunfadores, a ley de meses, tanto a nivel local como internacional, pierden las elecciones en días por un mal pronunciamiento, por una mala postura, por una fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Feliz resto del momento. Creo que les he complacido y espero sus comentarios. Hasta pronto.